Qué movida la que se está armando en Verde Valle. Mientras unos llegan con la ilusión de vestir la playera más grande de México. Otros están empacando maletas con cara de pocos amigos y algunos hasta se atreven a presumir en redes sociales que sobran los billetes de 100 cuando ya los mandaron al rincón del olvido. Sí, así como lo escuchan, hay jugadores que en lugar de bajar la cabeza y trabajar para ganarse un lugar, prefieren posar con su mascota y poner canciones de Bad Bunny, mientras el equipo más importante del país decide prescindir de sus servicios. Pero bueno, ¿para qué seguir hablando de gente que ya no importa, verdad? La directiva del Guadalajara tomó una decisión contundente que muchos aplauden y otros critican, una limpia profunda, que sacó a 9 elementos del proyecto de Gabriel Milito de cara al Clausura 2026. Y ojo, que el técnico argentino no se tiembla la mano cuando se trata de tomar decisiones, porque acá no importa si fuiste campeón, si cobras millones o si tenés nombre reconocido, si no rendís, te vas, así de simple, así de claro. Mientras tanto, llega sangre nueva con hambre de comerse el mundo y se confirman salidas de jugadores que simplemente no dieron el ancho o que, peor aún, decidieron que era mejor andar de fiesta que sudar la camiseta. Chivas, como institución, sigue demostrando que tiene los pantalones bien puestos para hacer lo que hay que hacer, aunque duela. Porque al final del día, este club no se construyó con mediocres ni con conformistas, se construyó con guerreros que dejan todo en la cancha. Y si hay jugadores que no entienden eso, pues afuera hay mucha gente esperando su oportunidad. Así que deja tu like, tu comentario sobre todos estos movimientos bomba que están sacudiendo Guadalajara, porque esto apenas comienza y las cosas se van a poner buenas. Vamos a empezar hablando primeramente sobre el fichaje que tiene ilusionada a toda la afición rojiblanca y es la llegada confirmada de Ángel Sepúlveda al rebaño sagrado. El cuate llegó a Guadalajara este martes para realizarse los exámenes médicos correspondientes y firmar su contrato como nuevo jugador de Chivas de cara al Clausura 2026. Y miren, el delantero viene en un momento futbolístico espectacular, recién salido de ganar el campeonato con Cruz Azul y con una Copa Intercontinental en el currículum. Sepúlveda firmará un contrato por año y medio con el Guadalajara y aunque está a punto de cumplir 35 años, nadie puede negar que el tipo llega con las pilas recargadas y con ganas de demostrar que todavía tiene mucho fútbol por dar. Es más, el delantero tuvo un 2025 absolutamente extenuante, disputando nada más y nada menos que 50 partidos entre los dos torneos de Liga MX, la Conca Champions, la Leagues Cup, la Copa Intercontinental y la Copa Oro con la selección mexicana. El hombre prácticamente no tuvo descanso en todo el año. Por eso en Verde Valle decidieron darle unos días libres antes de que se integre a la pretemporada en Barra de Navidad. Lo curioso es que cuando el cuate llegó al aeropuerto de Guadalajara, con los medios de comunicación registrando todos los detalles de su arribo, un aficionado rojiblanco que estaba casualmente por ahí le gritó algo que quedó captado por las cámaras y que rápidamente se hizo viral: no seas como Chícharo o Gallo. Y es que la herida que dejó Javier Hernández en la afición todavía está fresca. Chicharito llegó como la gran solución ofensiva del Guadalajara de cara al Clausura 2024, pero tras 2 años en el redil se la pasó constantemente lesionado. Nunca demostró su mejor versión futbolística y terminó anotando solamente 3 goles en Liga MX y 1 en CONCACHAMPIONS. Un fracaso total para alguien que llegó como el salvador del ataque rojiblanco. Pero claro, no todos están contentos con la llegada de Sepúlveda. El periodista David Feitelson cuestionó severamente este fichaje, poniendo el foco en las fuerzas básicas de Chivas y planteando una reflexión polémica. ¿Qué mensaje se les está enviando a los jóvenes delanteros con la llegada de un atacante que se encuentra en la recta final de su carrera? Feitelson mencionó específicamente el caso de Sergio Aguayo, un delantero del Tapatío que marcó 7 goles en 14 partidos durante la Apertura 2025, mostrando una efectividad frente al arco muy prometedora y con una proyección interesante. Más allá del estilo polémico que caracteriza a Feitelson, su señalamiento toca un punto válido. El Tapatío cuenta con Aguayo, un atacante de 22 años con proyección
que había demostrado tener olfato goleador. Y con las incorporaciones de Sepúlveda y Ricardo Marín, sus posibilidades de dar el salto al primer equipo parecen reducirse considerablemente. Sin embargo, la intención de generar polémica no terminó por cuajar, porque la afición de Chivas reaccionó con apoyo masivo al fichaje de Sepúlveda y celebró su llegada. La realidad es que la afición entiende perfectamente que el proyecto a futuro del club pasa por Armando González. Con apenas 22 años, la hormiga es visto como el presente y el futuro de la delantera rojiblanca, mientras que Sepúlveda llegará para aportar experiencia, calidad, liderazgo y variantes ofensivas para acompañarlo. Es un fichaje inteligente, de bajo costo y con un vínculo corto que no compromete el futuro del club. Por ahora, Chivas ya se encuentra en barra de Navidad iniciando su pretemporada con 30 jugadores convocados y Ángel Sepúlveda se integrará muy probablemente este jueves al resto del plantel tras firmar su contrato, mostrando compromiso desde el primer día rumbo al Clausura 2026 Yo Creo Kiel. Fichaje de Sepúlveda es una jugada maestra por parte de la directiva. Traer un delantero experimentado, campeón reciente, que conoce la presión de los grandes equipos y que además no cuesta una fortuna, es exactamente lo que Chivas necesitaba. Sí, tiene 35 años, pero el tipo viene de jugar una Copa Intercontinental y de ser campeón con Cruz Azul. No es ningún jubilado. Además, pensando bien, tener a Sepúlveda de mentor para Armando González puede ser invaluable. La hormiga tiene todo el talento del mundo, pero todavía le falta experiencia en momentos clave y quién mejor que el cuate para enseñarle cómo se manejan esas situaciones. Yo discordo completamente con Faitelson en este tema, porque el fútbol no se trata solo de darles minutos a los chavos por darles minutos, se trata de construir un equipo competitivo que pueda pelear títulos, y para eso necesitas una mezcla de juventud y experiencia. Sergio Aguayo tendrá su oportunidad cuando esté realmente listo, pero por ahora traer a Sepúlveda es lo correcto. Ahora vamos a hablar sobre una despedida que sí fue emotiva y con clase, y es la salida confirmada de Kate Cowell del Guadalajara. El ciclo del vaquero ha concluido oficialmente dentro de Chivas después de que se confirmó su traspaso rumbo al New York Red Bulls Julajmi Aliassi, donde llegará a préstamo por un año con opción a compra. Y a diferencia de otros que se fueron por la puerta de atrás, Cowell no se olvidó de la afición rojiblanca y le dedicó un mensaje que llegó al corazón de todos los Chiva hermanos. El atacante en México estadounidense escribió en su cuenta de Instagram apenas horas después de que se hiciera oficial su salida: los voy a extrañar a todos, Chiva hermanos. Gracias por siempre hacerme sentir parte de esta gran familia. Palabras simples pero sinceras que demuestran el cariño que Cabo le tiene al club y a la afición que lo respaldó durante su estancia en Guadalajara. Kate Cowell generó grandes expectativas dentro de los aficionados del Guadalajara desde que llegó como refuerzo de cara al Clausura 2024. El vaquero inclusive impuso moda entre los seguidores rojiblancos con su estilo característico de sombreros y botas, convirtiéndose en un personaje querido dentro y fuera de la cancha. Sin embargo, aunque tuvo destellos de calidad, nunca logró ganarse la entera confianza de Gabriel Milito, por lo que la directiva decidió buscarle salida en este mercado de fichaje. El balance de Cowell en Chivas no es malo. En números, disputó 69 partidos en total, colaborando con 12 goles y 5 asistencias entre Liga MX, Conca Champions y Leagues Cup. En Liga MX específicamente jugó 56 partidos y anotó 8 goles. En Conca Champions participó en 8 encuentros con 3 anotaciones y en la Leagues Cup tuvo 5 juegos con un gol. Son números decentes para un extremo, pero claramente Gabriel Milito esperaba más de él. Lo curioso es que el vaquero se marchó con un golazo que quedará para el recuerdo. En su último compromiso con la camiseta rojiblanca, en la vuelta de los cuartos de final contra Cruz Azul, Cowell se lució con una anotación espectacular que ilusionó al rebaño con avanzar a las semifinales. Aunque finalmente Chivas quedó eliminado, ese gol demostró el talento que tiene el atacante cuando está en su mejor versión. Yo creo que la salida de Kate Cowell es correcta para ambas partes. El muchacho tiene condiciones, es rápido, tiene regate y puede desequilibrar. Pero en Chivas nunca terminó de explotar todo su potencial. A veces pasa que un jugador necesita un cambio de aires para reencontrarse con su mejor nivel, y regresar a la MLS puede ser justo lo que Cowell necesita. Me gusta que se haya despedido con clase y agradeciendo a la afición, porque eso habla muy bien de su educación y de los valores que aprendió en Guadalajara. No todos los jugadores tienen esa altura de miras cuando se van. Pensando bien, 12 goles y 5 asistencias
en 69 partidos no está mal. Pero para un equipo como Chivas, que siempre aspira a campeonatos, necesitas jugadores que marquen diferencia de manera constante, no solo en partidos aislados. Le deseo lo mejor en su nueva etapa, pero era momento de que cada quien tomara su camino. Ya que hablamos de salidas, ahora tenemos que meternos de lleno en el tema más polémico y controversial de esta pretemporada, la limpia profunda que Gabriel Milito y la directiva realizaron en el plantel de cara al Clausura 2026. Y cuando digo limpia profunda, es porque literalmente sacaron a 9 jugadores del proyecto rojiblanco, 9 elementos que no viajaron a la pretemporada en Isla Navidad y que deberán buscar nuevo equipo para el siguiente año. La lista completa de bajas es la siguiente: Alain Pulido, Eric Gutiérrez, Alain Mozu, Chicharito Hernández, Isaac Brizuela, Tun Wilk, Luis Olivas, Eduardo García, Leonardo Sepúlveda y Raúl Martínez. Una limpia que sacudió Verde Valle de arriba abajo y que dejó claro que en Chivas nadie tiene el puesto asegurado. No importa tu nombre, tu trayectoria o cuánto cobres. La decisión fue tomada directamente por Gabriel Milito junto a la directiva del club, y aunque algunos nombres eran esperados, otros sorprendieron a propios y extraños. Pero el mensaje es claro: si no rindes, te vas. Si no estás comprometido, te vas. Si no estás dispuesto a dejarte la piel por esta camiseta, te vas. Así de simple, así de contundente. Esta limpia abre varios espacios en el plantel, tanto para canteranos que están esperando su oportunidad, como para futuros fichajes que lleguen a reforzar al equipo. Gabriel Milito ha demostrado desde que llegó a Chivas que no se casa con nadie, que no le tiembla la mano para tomar decisiones difíciles y que lo único que le importa es armar un equipo competitivo que pueda pelear por títulos. Yo creo que esta limpia era absolutamente necesaria. Chivas tenía un plantel inflado con jugadores que cobraban buenos sueldos, pero que no aportaban nada en la cancha. Había elementos que se la pasaban lesionados, otros que ya no tenían el nivel para competir en primera división, y algunos que definitivamente no tenían el compromiso necesario para vestir una camiseta tan pesada como la del Guadalajara. Me parece perfecto que la directiva haya respaldado a Milito en estas decisiones, porque muchas veces en el fútbol mexicano se protege a jugadores por su nombre o por su trayectoria, aunque ya no rindan. Acá se está mandando un mensaje claro: en Chivas se viene a competir y a ganar, no a cobrar la quincena. Pensando bien, esta es la única manera de construir un proyecto serio y ganador. Si quieres pelear campeonatos, necesitas gente comprometida, no pensionados. Ahora vamos a hablar de un caso específico que generó muchísima polémica, y es el de Alan Pulido, quien quedó completamente borrado de Chivas y hasta se atrevió a lanzar un mensaje escandaloso en redes sociales. Puligal se ha convertido en otra gran decepción para la afición rojiblanca debido a su considerable baja de juego sufrida en el Apertura 2025, situación que ocasionó que Gabriel Milito se olvidara completamente de él, quedando fuera de la pretemporada rumbo al Clausura 2026. Lo más polémico del asunto es que Pulido habría tomado una actitud radical en contra del Guadalajara al no reportar con el primer equipo para los exámenes médicos y físicos. Se confirmó que el atacante no fue considerado para viajar a Isla de Navidad a realizar los trabajos de pretemporada para el próximo semestre, pero en lugar de mostrar molestia o preocupación, el tamaulipeco decidió mandar un mensaje bien clarito en redes sociales. Pulido reapareció en Instagram con una fotografía acostado junto a su mascota, pero lo que realmente causó revuelo fue la canción con la que acompañó dicha captura. El futbolista eligió un tema de Bad Bunny que dice textualmente: estamos bien, sobran los billetes de 100. No hay nada mal, estamos bien, está todo bien, todos los míos están bien, estamos bien. Un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia Chivas y hacia Gabriel Milito, como diciendo: a mí no me afecta que me hayan dejado fuera, yo estoy bien económicamente. Pero vamos a los números para entender por qué Gabriel Milito le quitó toda relevancia a Alan Pulido en el Guadalajara. El entrenador argentino arrancó el Apertura 2025 con Pulido como su delantero titular, pero su bajísimo rendimiento le abrió las puertas a Armando González, quien rápidamente se adueñó del puesto gracias a su alta cuota goleadora y su compromiso con el equipo. Por si fuera poco, el atacante de 34 años habría sido captado en algunos eventos nocturnos en la ciudad de Guadalajara durante las llamadas fiestas de octubre, lo que terminó de sepultar su relación con Gabriel Milito. El técnico argentino lo dejó como última opción en el ataque durante el resto del campeonato. Y finalmente
decidió no contar más con él para el Clausura 2026. El balance de Alan Pulido en su segunda etapa con Chivas es verdaderamente decepcionante. El tamaulipeco se convirtió en refuerzo del Guadalajara de cara al Clausura 2025 y desde entonces el atacante ha participado solamente en 1087 minutos en total, en donde anotó únicamente 2 goles en Liga MX y 1 en Conca Champions. Números paupérrimos para alguien que pasó años pidiendo regresar al club de sus amores. Yo creo que el caso de Alan Pulido es el ejemplo perfecto de lo que no debe hacer un futbolista profesional. El tipo pasó años llorando por regresar a Chivas, diciendo que era su sueño volver a vestir la rojiblanca. Y cuando finalmente se le cumplió ese deseo, ¿qué hizo? Nada. Se la pasó lesionado de un nivel bajísimo cuando jugó, lo captaron de fiesta en lugar de estar concentrado en su trabajo y ahora que lo sacan del equipo tiene el descaro de publicar en redes sociales que sobran los billetes de 100 y que está todo bien. Me parece una falta de respeto tremenda hacia la institución que le dio la oportunidad de regresar y hacia la afición que lo recibió con los brazos abiertos. Pensando bien, es una actitud de mediocre, de alguien que ya no tiene hambre de triunfo y que solo está en el fútbol por cobrar un sueldo. Gabriel Milito hizo perfecto en borrarlo completamente del proyecto porque jugadores con esa mentalidad no tienen lugar en un equipo grande. Yo creo que Pulido va a terminar su carrera en algún equipo chico donde pueda seguir cobrando sin dar resultados, porque en Chivas definitivamente ya quemó todas sus naves. Mudando de asunto, pero siguiendo con las salidas polémicas. Tenemos que hablar del caso de Eric Gutiérrez y la fuerte discusión que tuvo con Gabriel Milito y que terminó detonando su salida del Guadalajara. El Guti era uno de los jugadores más queridos por la afición y había comenzado el Apertura 2025 como titular Y, capitán indiscutido del equipo, pero su historia terminó de la peor manera posible. La caída de Eric Gutiérrez fue dramática. El mediocampista comenzó siendo el referente y líder del equipo, pero una lesión que sufrió ante América lo dejó fuera de la alineación titular y perdió su lugar a manos de Rubén González, quien con sacrificio y un juego correcto al momento de tocar el balón se ganó la titularidad y ya no la soltó más cuando Guti se recuperó de su lesión. Milito simplemente decidió que el oso era mejor opción y ahí empezaron los problemas. Lo que pocos se imaginaban es que la salida de Eric Gutiérrez no fue solo por temas futbolísticos, sino que hubo una fuerte discusión entre el jugador y Gabriel Milito que terminó de romper la relación entre ambos. José María Garrido reveló todos los detalles en su programa Fútbol con Cerebro y las declaraciones fueron explosivas. Una discusión en la cual las cosas no terminaron bien entre el técnico Gabriel Milito y Eric Gutiérrez es el detonante en el que deja claro que ya no entra en planes. Ahí es donde toma la decisión por parte de la directiva, sobre todo del cuerpo técnico, de no darle otra oportunidad a Eric Gutiérrez. No solamente eso, sino que ya trajeron a alguien más para cubrir ese hueco, entendiendo esa situación. Guti, gracias. Búscale por otro lado, reveló el periodista. Garrido también explicó el contexto de esta discusión. Seguramente estará inconforme partiendo desde la cuestión futbolística. No podemos olvidar que Eric Gutiérrez sufrió lesiones en este torneo. 2 lesiones que lo marginaron del equipo titular y estas lesiones se traducieron en una baja de juego para recuperar su lugar. Gabriel Milito ha demostrado que no respeta jerarquías cuando te lesionas. Si aparece alguien mejor, lo siento chato, pero perdiste tu lugar. Y agregó un detalle crucial. Esta cuestión ocurrió cuando se lesiona a Guti. Entra el oso y entra Gobea y se adueñaron de la media cancha. Es competencia futbolística. Al parecer, esta diferencia que surgió desde la parte futbolística hace que Eric Gutiérrez y Gaby Milito no terminen de la mejor manera. Por eso se determina la decisión de que Eric Gutiérrez ya no entre en planes. Además, se reveló que Guti también pidió salir del club al entender que no iba a tener minutos con la llegada confirmada de Brian Gutiérrez. Desde Chicago Fire, el mediocampista entendió que su ciclo en Chivas había terminado y que lo mejor para ambas partes era separar caminos. Incluso la esposa del jugador publicó un mensaje de aliento en redes sociales que rompió el alma de muchos aficionados, demostrando el dolor, que sintió la familia por esta situación. Yo creo que el caso de Eric Gutiérrez es diferente al de Pulido, porque Guti sí es un jugador de calidad, con técnica aprobada y con un currículum importante. Sin embargo, hay que entender
la postura de Gabriel Milito. El técnico argentino ha dejado claro que no se casa con nadie, que no respeta jerarquías cuando alguien no rinde y que si te lesionas y aparece alguien mejor, perdiste tu lugar. Esa es la mentalidad ganadora que Chivas necesitaba. No podés tener un equipo competitivo si proteges a jugadores solo por su nombre. Pensando bien, si Guti tuvo una discusión fuerte con Milito, probablemente fue porque no aceptó que lo dejaran en la banca después de haber sido capitán. Pero así es el fútbol profesional, acá no hay lugares garantizados. Me da pena que haya terminado así porque Guti es buena gente y buen jugador, pero si no encajaba en el proyecto de Milito, era mejor cortar por lo sano. Además, con la llegada de Brian Gutiérrez, que es más joven y con mayor proyección, la salida del Guti era inevitable. Yo creo que va a encontrar equipo rápido porque tiene nivel, pero su ciclo en Chivas definitivamente llegó a su fin. Siguiendo con los casos específicos de las bajas, ahora tenemos que hablar de Alan Mozo, otro de los jugadores que quedó fuera del proyecto de Gabriel Milito. A diferencia de los casos anteriores, la salida de Mozo fue más limpia y sin tanto drama, pero igualmente sorprendió a muchos porque el lateral derecho había tenido participación en el Apertura 2025 Ancésar. Huerta dio a conocer que en el caso de Alan Mozo, el visto bueno lo dio directamente Gabriel Milito al confirmar que tenía varias alternativas en esa posición, por lo que la directiva decidió tacharlo de la lista. Es decir, Milito simplemente evaluó que tiene mejores opciones en el lateral derecho y que Mozo no era indispensable para el proyecto del Clausura 2026. El salida de Mozo abre espacio para que otros laterales tengan mayor protagonismo y también deja la puerta abierta para que algún joven de la cantera pueda subir al primer equipo. La realidad es que Mozo nunca terminó de consolidarse como titular indiscutible en Chivas. Y en un equipo que aspira a campeonatos, no podés darte el lujo de tener jugadores que solo sirven para tapar huecos. Yo creo que la salida de Alan Mozo es correcta desde el punto de vista deportivo. El lateral nunca demostró ser una pieza fundamental en el esquema de Milito, y si el técnico considera que tiene mejores alternativas en esa posición, no tiene sentido mantenerlo en la plantilla cobrando un sueldo. A diferencia de Pulido y Guti, Mozo se va sin escándalos ni polémicas, simplemente porque no alcanzó el nivel que Chivas necesita. Pensando bien, es mejor tener un plantel corto pero con jugadores comprometidos y de calidad, que tener una plantilla inflada con elementos que no aportan. Mozo encontrará equipos sin problemas porque tiene experiencia y puede ser útil para equipos de media tabla, pero en Chivas ya no tenía cabida. Ahora vamos a hablar sobre una sorpresa que nadie se esperaba en la pretemporada de Chivas, y es la convocatoria de Diego Campillo para viajar a Barra de Navidad. El defensor sufrió una fractura en el pie tras el clásico tapatío a finales de octubre, y en el mejor de los escenarios se estimaba que estaría fuera de las canchas hasta finales de enero, perdiéndose completamente el arranque del Clausura 2026. Sin embargo, cuando se dio a conocer la lista de jugadores convocados para la pretemporada, el nombre de Diego Campillo apareció entre los 30 elementos que viajarían a Isla Navidad, generando dudas e incluso incertidumbre sobre el estado real de su recuperación. La afición rojiblanca se quedó sorprendida con esta convocatoria, porque nadie esperaba ver a Campillo de vuelta tan pronto. Todo apunta a que la presencia de Campillo en la pretemporada no implica un regreso inmediato a las canchas. El defensor habría sido convocado principalmente para realizar trabajo físico controlado y participar en actividades grupales y de integración, siendo poco probable que haga trabajo futbolístico intenso en estos primeros días. La prioridad es no arriesgar una recaída, especialmente considerando que la lesión fue precisamente en el pie. Una zona que debe sanar por completo antes de exigirla al máximo. Desde que se dio a conocer la lesión, los tiempos de recuperación estimados colocaban su regreso entre finales de enero y principios de febrero, por lo que genera muchas dudas que esté listo más de un mes antes de la fecha más optimista. En ese sentido, su convocatoria podría apuntar más a un proceso de acompañamiento, readaptación física y trabajo psicológico que a una inminente vuelta a la competencia. Diego Campillo se había convertido rápidamente en un titular indiscutible para Gabriel Milito desde su regreso al equipo, y su nivel fue tan bueno que incluso fue mencionado por varios analistas como un posible candidato a la selección mexicana. El defensor estaba en pleno proceso de consolidación cuando la inesperada lesión frenó su proyección, por lo que el Clausura 2026 será clave
para evaluar su regreso y determinar si puede retomar ese camino que hasta hace poco lo colocaba en el radar de cara al Mundial. Yo creo que la convocatoria de Diego Campillo a la pretemporada es más psicológica que física. Milito quiere que el jugador se sienta parte del grupo, que no pierda el ritmo de trabajo en equipo y que mentalmente se mantenga conectado con el proyecto. Pensando bien, una lesión de ese tipo puede afectar mucho la cabeza de un futbolista, y tenerlo aislado en Guadalajara haciendo trabajo individual podría ser contraproducente. Me parece inteligente que lo hayan llevado a Barra de Navidad para que haga trabajo físico controlado, pero obviamente no creo que esté listo para el arranque del torneo. Campillo era un pilar fundamental en la defensa antes de lesionarse, y recuperarlo al 100% es vital para las aspiraciones de Chivas en el Clausura 2026. Yo creo que lo veremos de regreso entre finales de enero y febrero, pero lo importante es que no lo apuren y que vuelva cuando esté completamente recuperado, porque una recaída podría ser peor que esperar un par de semanas más.